Bien, muchachos, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Les voy a explicar más o menos los temas, digamos, con mayor peso que se van a evaluar en el examen intercivil. Aunque debo decirles, muchachos, que se han estructurado un banco de preguntas, pues, de todos los temas, de todos, ¿sí? Entonces, les va a tocar, por favor, repasar todo el contenido teórico de las guías didácticas, ¿sí? Todos los ejercicios que ustedes han realizado, ¿sí? Todo eso es muy importante. ¿Cuáles son los temas, digamos, con mayor peso? Por ejemplo, son aquellos ejercicios con operaciones utilizando diagramas de Venn, ¿sí? Esos son muy importantes. Por ejemplo, había unos ejercicios que decían de un total de 100 estudiantes, 40 estudiantes toman álgebra, física y biología, 40 estudiantes toman solo biología y física y en fin. Entonces, fíjense, van a ver esos ejercicios. Sí, muy, muy importante. Yamile León, permítame un ratito. Listo. Ya, entonces lo que les decía es eso, muchachos. ¿Sí? No sé si estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Ya, perfecto. Entonces estamos aquí. Sí. Ya, los temas de peso, como les menciono, son aquellas operaciones con conjuntos utilizando los diagramas de Venn. También también, digamos, otro tema muy importante está relacionado con las proposiciones lógicas, ¿sí? Como por ejemplo estos ejercicios de aquí que les voy a mostrar en este momento. Permítanme un segundo. Ya, estos ejercicios de aquí, chicos, ¿sí? Se van a encontrar en la evaluación con estos ejercicios. Y para la evaluación, ¿qué tiene que llevar Cristina o la señorita Rosas para la evaluación? ¿Qué tiene que llevar usted para poder resolver estos ejercicios? Creo que es Cristina Rosas, si no estoy mal. La hoja de implicaciones. Muy bien, la hojita de las implicaciones. Esto de aquí. Esta es como se dice, los estudiantes de colegio, la polla, ¿sí? Para la evaluación, ¿sí? Muy importante esto, por favor. ¿Sí? ¿Por qué les permito sacar esto? Porque ustedes no son expertos en esto de aquí, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Bueno, a pesar de que yo sí domino un poco esto, pero tampoco soy un crack, como se dice en esto, ¿sí? Todavía, miren, tengo mi hojita, entonces, como es un tema que lo vuelvo a revisar hace casi ya más de 5 años, entonces, me ha servido recordar con ustedes. Entonces, les pido, por favor, que esa hojita la tengan ustedes, no solo para este curso, sino pues para su carrera, ¿sí? Muy importante, ¿ya? Entonces, van a ver ejercicios de este tipo, donde van a necesitar, como digo, la hojita con las propiedades, con las leyes para simplificar. Ojo. También van a existir problemas de este tipo, como equivalencias entre proposiciones. Les pido, por favor, de lo que revisé yo de las tareas, había estudiantes que trabajaron en las dos partes. No digo que esté mal, pero en la evaluación, chicos, van a tener, bueno, es por tiempo, ¿sí? Y pues ahorrar el tiempo, pues es lo primordial, ¿sí o no? Entonces trabajemos solamente en una partecita para llegar a la otra parte, o demostrar que simplificando una parte de la proposición, pues llegamos a la otra, ¿sí o no? A la otra parte, ¿sí? Buenas tardes, disculpe, licenciado, acabo de ingresar, es que tuve problemas de internet. ¿Cómo está? Usted es Ariel Belezaca, creo. Sí, Ariel, licenciado, disculpe. Ya, déjenme revisar un ratito. No se preocupen, bienvenidos, bienvenidos. Ya, estoy explicando más o menos los temas que van a estar en la evaluación, ¿sí? Bueno, van a estar todos,
pero los de peso, como les menciono, son los que les estoy explicando. ¿Ya? Formas de implicación también, chicos, muy importante, como por ejemplo, les voy a decir una forma de implicación. Mucha atención y ustedes me van a decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, París es la capital de Inglaterra o Londres es la capital de Francia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta proposición es verdadera o falsa? Falta. ¿Por qué es falsa? Porque es... Porque Francia, Londres es la capital de Francia. ¿Qué significa? Ya, muy bien, Londres no es la capital de Francia, ni tampoco París es la capital de Inglaterra, ¿sí o no? Entonces, falso o falso es... ¿Qué es falso o falso? Chicos, falso o falso, ¿qué es? ¿Verdadero o Falso. falso? Falso. ¿Verdad? ¿O es verdad? A ver, ahí por ahí dijeron verdad. A ver, ¿qué mismo es? ¿Falso o verdad? Falso. ¿Verdad? Falso, falso o falso, pues sigue siendo pues falso. ¿Sí? Una de dos. Falso. Entonces, fíjense, ejercicios más o menos de ese tipo van a estar en la evaluación. Nada complicados. ¿Sí? Solamente de razonar un poquito. Y aplicar, obviamente, lo que ustedes han aprendido pues en estas 2 largas unidades y en estas semanas de trabajo. ¿Ya? De traducción no he visto, no les podría decir, pero también vayan y practiquen. Muy importante. ¿Sí? En algunos ejercicios como el que les acabo de mencionar, chicos, solamente les da el enunciado. Entonces, ustedes tienen que construir digamos, las mini proposiciones. Por ejemplo, P significa París es la capital de Inglaterra. Q representa Londres es la capital de Francia. Entonces, P o Q, ¿qué es? Falso, ¿sí o no? Entonces, muy importante. ¿Sí? Más o menos de esa forma, ¿sí? Entonces, muy importante, chicos, que se aprendan la terminología, la traducción al lenguaje simbólico o al lenguaje natural. Bien. Y también van a haber ejercicios de estos de aquí. Chicos, a ver, les voy a pedir que sean astutos. Si ustedes, bueno, todos, cuando tengan un ejercicio de estos, lo pueden resolver, claro que sí, utilizando las leyes. Solamente cuando tengan operaciones con conjuntos. Ojo, pueden resolver utilizando las leyes de conjuntos. Lo pueden hacer. Pero también es válido que lo resuelvan utilizando, por ejemplo, los diagramas de Venn o ejemplos, construyendo los conjuntos, como por ejemplo P, el conjunto de los números 1, 2, 3. Q, elementos 4, 5, 6. El universo que sea del 1 hasta el 10. Entonces ahí tenemos P complemento, Q complemento y en fin. Entonces vamos jugando. Y al final pues vemos el resultado al que llegamos y lo traducimos al lenguaje de conjuntos. Por ejemplo, me invento. Me quedan los elementos de P y los elementos de Q. Entonces la respuesta sería P unión Q. ¿Sí? Más o menos esas respuestas van a estar en las opciones, en la prueba. Entonces, muy astutos, chicos, sí, astutos. Si el ejercicio o la operación con conjuntos, perdón, es muy grande, pues no se arriesguen a resolver utilizando las leyes de conjuntos o las propiedades. Si gustan, pueden hacerlo rapidísimo, como digo, por diagramas de Venn o creando conjuntos. Sí, muy importante. Tienen entonces 3 formas de cómo resolver estos ejercicios. ¿Sí? Ya, ahora, algo que me preguntaron los chicos del grupo 1 es que, por ejemplo, no sé yo a ciencia, digamos, no estoy 100% seguro si el examen vaya a ser, por ejemplo, 100% en base estructurada. ¿A qué me refiero? A que si el examen va a ser, digamos, solamente de seleccionar la respuesta correcta y listo. No lo sé.
de lo que me mencionaron a mí fue que más o menos un 75% va a ser el examen pues, de selección de respuesta y un 25% quizá, un 25% sea donde usted tiene que resolver los ejercicios y cargarlos a la plataforma. ¿Sí? Entonces, practiquen, tengan su cuadernito, háganlo paso a paso de forma ordenada. Y si es de subir, pues lo suben. Caso contrario, pues tendrán que seleccionar solo la respuesta. Sí, muy importantes. Y de cuantificadores no van a estar estos ejemplos. Ojo, no van a estar estos ejemplos, se van a demorar bastante. ¿Sí? Pero sí van a estar problemas de cuantificadores, bueno, relacionados con cada cuantificador, el universal, el existencial y en fin. Y van a tener que demostrar pues si es tautología o contradicción o falsedad, ¿sí? En los ejercicios de cuantificadores, ¿sí? Entonces, pido que de esta parte vayan y estudien la parte teórica. Muy importante. Déjenme revisar un ratito. Creo que tenía aquí un modelo de ejercicio. También van a estar de los diagramas lineales. Ojo, que están en las guías de conjuntos, los diagramas lineales. Entonces, revísenle ahí, revisen. Recuerden que para construir un diagrama lineal, pues necesitamos primero construir un conjunto, como por ejemplo, el que yo creo que les puse a ustedes, era el conjunto de los números reales, donde por ejemplo el conjunto de los números enteros, perdón, de los números naturales, es subconjunto de los enteros y los enteros de los racionales y en fin, si ven entonces de esa forma. A ver, permítanme un ratito. Ya, quiero que se fijen en este problema que les voy a mostrar. Más o menos ejercicios de este tipo van a estar en la evaluación. Estos son de cuantificadores. Por ejemplo, dice, determina el valor de verdad del siguiente enunciado. Y nos da, por ejemplo, que el conjunto de X, pues, son los números reales, ¿sí o no? Y nos da un cuantificador universal para todo X. X más 1 es mayor que X. Si X representa el conjunto de los números reales, por ejemplo, esta afirmación, chicos, ¿será verdadera o falsa? ¿Qué dicen ustedes? X más 1 es mayor que X. ¿Qué dicen ustedes? A ver, den valores a X, positivos, negativos, y díganme si es mayor Falso. o falso. ¿Por qué es falso? A ver, yo supongo que es, si le damos, digamos, el valor de 2, 2 más 1 es 3 y 3 no es... Ah, no, es verdadero. Ya, muy bien. Eso. Muy bien. No importa si nos equivocamos, ya. No importa si se equivoca. ¿Sí? Quiero que se fijen, chicos, entonces, quizá digamos, la forma, miren cómo quizá nos vamos a confundir si es que no damos una lectura pausada. ¿Ya? Entonces, aquí la afirmación es, obviamente, es verdadera. ¿Sí? Porque a la X, sea positivo o sea negativo, le estamos sumando un valor positivo. Y comparado, pues, esta operación con el mismo valor de X, pues, obviamente va a ser mayor. ¿Sí? Muy importante. Entonces aquí miren, es verdadera y listo. Esos son los ejercicios de cuantificadores. ¿Sí? No les muestro más porque van para la evaluación. Ya, entonces eso es muy importante, chicos, ¿no? Muy importante, entonces. Estos de aquí no van a estar, son demasiado largos. ¿Sí? A ver, chicos, muy importante. Listo, entonces. Eso con respecto a las proposiciones lógicas o a la lógica proposicional. Vamos a la unidad número 2. Y pues aquí también tenemos, miren acá,
Ejercicios de estos temas van a estar también, excepto de operaciones binarias. Recuerden ustedes que no vimos mucho de esto. No, o sea, no vimos este tema. ¿Sí? Entonces, muy importante también que vayan a estudiar la parte teórica. ¿Sí? Ya, con respecto a las tareas, de una vez, chicos, estoy hasta aquí, creo. No he calificado estas partes todavía. Así que espero máximo hasta la próxima semana, quizá miércoles, ya tener calificado todo para que usted vaya viendo sus notas. ¿Sí? Recuerde enviar la actividad completa. Andrea, sí, usted me envió el correo, creo que... Andrea, cuéntenos ahora sí, cuéntenos. Sí, profe, de eso le quería decir que le envié un correo con la imagen un poco más clara, porque me ha puesto un comentario de que no se ve muy bien. Ya, sí, Entonces, el pues nombre me quería... sí le puso el nombre de la actividad. Sí, le puse expresiones decimales y el ejercicio que estaba, creo que era el 6 y el 7. Ya, excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, Ya. ten en cuenta que allí, por ejemplo, no puedo ver, entonces envíe la imagen así como envió Andrea. Entonces, bueno, que todavía no reviso, Andrea, pero el correo sí lo recibo. Ya, es muy bien, entonces aquí. Ya, ahora sí, de números complejos, chicos, otro tema de peso para la evaluación, ¿sí? Transformación de un número complejo a su forma polar, representación gráfica, sistema de ecuaciones con números complejos, operaciones con números complejos, representación en términos de I de un número complejo, todo eso va a estar. En la teoría de ecuaciones, resolver una ecuación de grado superior, por ejemplo, de grado 4, grado 3, grado 5. Entonces aquí vale la pena utilizar el método creo que es por divisibilidad, ¿sí? Es muy importante ese método, al igual que el de Ruffini. No me acuerdo qué métodos más hay, ¿sí? Pero grábense esos métodos, son muy importantes, ¿sí? Listo. Problemas de razonamiento sobre teoría de ecuaciones, creo que también sí existe. Y por último, en las técnicas de conteo, ojo, permutaciones con repetición, combinaciones, variaciones, teorema del binomio, por ejemplo, encuentra el cuarto término, quinto término, resuelve el binomio, por ejemplo, a más b elevado al exponente 14, y en fin, me invento, ¿sí? Razones y proporciones, sí, también creo que van a estar unos 3 o 4 ejercicios, bueno, sí. Pero fíjense, chicos, tengan muy en cuenta los temas, pues, que les he nombrado, ya los más importantes, bueno, todos son importantes, pero los más de peso, digamos, teorema del binomio, proposición, leyes lógicas o lógica proposicional, números complejos, teorema del binomio, creo que ya lo dije, 2000, todos esos, ¿sí? Muy importante. Y las operaciones con conjuntos. Ya, chicos. Entonces, para hoy teníamos el último taller, miren, ejercicios propuestos de razones y proporciones, ¿sí? Ya, había un estudiante que me había pedido que revisemos lo que es la guía o la parte del teorema del binomio. Ya lo vamos a hacer en este momento. Ya. Aquí tenemos, miren chicos, guía del teorema del binomio, que les estoy compartiendo. ¿Ya? Fíjense chicos que nosotros bueno, el autor, ¿sí? Que es obviamente Newton. Bueno, antes de Newton, pues había otras personas más, otros matemáticos, que ya trabajaron con estas operaciones. Pero fue Newton, pues, quien ya de una vez sentó las bases para definir una expresión matemática general para desarrollar, pues, obviamente, estas operaciones matemáticas, ¿sí? Las más importantes, chicos, las que ustedes aprendieron en el colegio, pues es el binomio cuadrado, el binomio al cubo, ¿sí o no? Es muy importante. También en el colegio, los profes de matemáticas pues sabemos dar lo que es el
el triángulo de Pascal. ¿Sí? Triángulo de Pascal, que es digamos que es la mejor forma, ¿sí? O manera de introducir en este conocimiento al estudiante. Entonces, fíjense que Newton, para llegar a definir esta expresión general del binomio que lleva su nombre, ¿sí? Partió de lo esencial. ¿Sí? Resolviendo, miren acá, estos binomios con grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, en fin. Y se dio cuenta, miren, que existen varios patrones, ¿sí o no? Patrones, características, semejanzas, diferencias, en fin. ¿Diferencias en qué? En los signos, puede ser, ¿sí o no? ¿Semejanzas en qué? En los exponentes, ¿sí o no? Otra semejanza en la estructura del desarrollo de un binomio, ¿sí? Otra semejanza quizá o característica o propiedad en los coeficientes, ¿sí? Muy importante. Entonces, en base a eso, chicos, Newton llegó a esta expresión matemática. Fíjense ustedes, que se conoce como la expresión del teorema del binomio de Newton. ¿Sí? Obviamente, si ustedes observan ahí, A, observan B. A es el primer término, B es el segundo término y N es el exponente. ¿Sí o no? N vale 5, por ejemplo, si tomamos este ejemplo de acá arriba, N vale 5. ¿Sí o no? Entonces reemplazamos en nuestra fórmula, en donde encontremos una N, vamos reemplazando el 5. Donde encontramos una A, pues el valor de A. Donde encontremos una B, el valor de B. Entonces, muy importante. Algo muy importante que quiero, digamos, resaltar aquí, es en la forma de la expresión del R-ésimo término de un desarrollo binomial. ¿Sí? Fíjense ustedes que de la forma normal, digamos así, se llegó a definir una fórmula, una expresión matemática para poder determinar cualquier término, ¿sí? Del desarrollo de un binomio. Cualquier, quinto, tercero, cuarto, décimo, y en fin, el que usted quiera. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, tenemos esta fórmula muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que en el binomio x más y a la 15, o con exponente 15. ¿Sí? Separamos los datos, n igual a 15, r, que es el término que estoy buscando, por ejemplo, el sexto, r igual 6. ¿Sí? Aplicamos la fórmula, miren cómo vamos encontrando cada uno de los datos. ¿Sí? N menos R más 2 igual a 11, R menos 1 igual a 5, N menos R más 1 igual a 10, y en fin. Reemplazamos todos estos datos en la fórmula y obtenemos el valor de 3003 x a la décima por y a la quinta. Ahora, chicos, quiero que se fijen en algo muy interesante. Fíjense en todo el desarrollo que tenemos que hacer para encontrar el sexto término utilizando esta fórmula. Ahora, pasemos a conocer la expresión del teorema del binomio, pero en función de las combinaciones, que es esta de acá, esta fórmula. Miren ustedes. ¿Sí? Esta fórmula. ¿Sí? El teorema del binomio, pero expresado con las combinaciones. ¿Sí? Y recuerde que una combinación es igual a los n elementos tomados R a la vez. ¿Sí? Donde, por ejemplo, R puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, o puede valer N, lo mismo que E. O sea, combinación de N elementos tomados N a la vez. Es muy importante esto, que sepan cómo se define, ¿no? Ahora, lo que me interesa aquí es esto de aquí, chicos. ¿Cómo encontrar un término cualquiera utilizando, pues, la fórmula del desarrollo binomial expresado con las combinaciones? Y es esta, ¿no? Esa es la forma. Y fíjense que tenemos el mismo ejercicio que resolvimos con la fórmula anterior. Y fíjense qué práctica es trabajar con las combinaciones.
¿sí? Pienso yo que es un desarrollo, pues, un poco más simplificado, digamos así, con esas palabras. Y miren que obtenemos la misma respuesta. 3003 por x a la décima y por y a la quinta. ¿Sí? Fíjense entonces, chicos. Ahora, ya depende de ustedes qué fórmula pues, les gusta, ¿sí? Para poder encontrar un término cualquiera de un binomio, ¿sí? Entonces, ejercicios de este tipo van a estar en la evaluación quimestral. En la evaluación del examen interciclo, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, tienen dos opciones, por combinaciones o de la forma general, ¿sí? Muy importante eso. Y listo. Lo demás, pues ya son aplicaciones como, por ejemplo, cálculo de las raíces de un binomio, ¿sí? Que también quiero que lo estudien. Recuerden ustedes, chicos, que una raíz, por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de 8. Lo podemos expresar también como forma de exponente, ¿sí o no? Por ejemplo, 8 con exponente 1/2. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos aquí, o lo que se debe hacer aquí en el teorema del binomio, pues es generalizar, ¿sí o no? Si yo tengo la raíz cuadrada, por ejemplo, de a más b, si transformo este exponente sería a más b elevado a la 1. ¿Sí o no? Entonces tengo una expresión matemática que me permite a mí encontrar, por ejemplo, la raíz de ese binomio. ¿Sí? Muy importante, fíjense ustedes. Sea raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz sexta, sea cual sea la raíz. ¿Sí? Muy importante esto. Tienen ejemplos ustedes aquí, miren, que lo pueden revisar tranquilamente. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, eso es lo más importante acerca del teorema del binomio. ¿Sí? Si usted en el colegio aprendió productos notables, o si su profesor de matemáticas le enseñó productos notables a utilizar la definición, pues estamos por buen camino. Si es que no, pido por favor que se revisen un videito de productos notables en el YouTube. ¿Sí? Revisen, no es nada complicado, es lo mismo que el teorema del binomio. ¿Sí? Pero revisen. Listo, muchachos. ¿Cómo les fue con el taller el último taller de razones, proporciones? ¿Cómo les fue? Cuenten, ¿cómo les fue? Bien, profe. Ya les ha ido muy bien. Ya, vamos a resolverlo para comprobar de una vez y pues que todos tengan 10 en este. Claro, si han hecho bien, porque tengo que revisar. A ver, chicos, ¿cómo sería el primer ejercicio? A ver, ¿quién me ayuda? Ya para ir cerrando, chicos, la sesión, ya para que vayan a disfrutar la Navidad ustedes también. Vamos. Si Juan dice se come una manzana por cada 2 peras al día, la proporción a la semana estaría dado por 1:2, ¿cómo? ¿Cómo quedaría? Quedaría 1 7, sobre 7 2 a 14. y se 7 a multiplica 14. por 7 7 a 14. 7 a 14. 7 a 14. ¿Y por qué 7 y 14, chicos? Por los Reemplazan días de la semana. los días de la semana. Ya, una semana. Como es- come 2 peras a la semana sería el doble. Ya, excelente. 2 por 7, 14, ¿sí o no? Ya, por los 7 días de la semana. Perfecto. Si José dice se compra 3 pantalones por cada 2 camisas al mes, la proporción al año estaría dada ¿por cuánto? 3 sobre 3 a 2 es igual a 36 sobre 24. 26 sobre 24. 26 a 24. 36 o 26. 36. 36. Ya, perfecto. Entonces esta es la respuesta. Está muy bien, chicos. Muy bien. Profe, una pregunta. Para encontrar eso, también el 24 podemos ponerle como X y le realizamos la operación. Si tiene solamente una incógnita, sí.
Sí, Sí, por- 2 ya no puede. Tendría que profe. haber otra relación más. Sí, eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, vamos con la 3. Dice, si A y B son magnitudes directamente proporcionales, respecto a la siguiente tabla, los valores de X y Y son respectivamente. ¿Cuáles son los valores? 7 y 90. 7 y 90. 7 y 90. ¿Por qué sale 7? Primero es profe, porque en la tablita entre A y B, como son directamente proporcionales, lo que crece sería 6, una multiplicación de por 6. Entonces el 40, ¿cuánto era? La tablita. Pero ¿Ya? bueno, se le divide y sale a 7. Y el 15 se le multiplica igual por 6 y sale a 90. Entonces sería 7 y 90. Excelente. Pues aquí tendríamos que X es igual a 7. Y aquí tendríamos que 7 sobre 42 es igual a 15 sobre Y. Y tenemos que Y es igual a 90, como dice el compañero. Ya. Listo. Y vamos con el último que dice un automóvil gasta 5 litros de benzina cada 100 kilómetros. Si quedan en el depósito 8 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil? Entonces, por cada 5 gasta 100. O sea, 100 recorre 100 litros. Si me queda 8 litros, ¿cuántos kilómetros recorre? Entonces, X es igual a ¿cuánto, chicos? 100 por 8 dividido para 5. Dividido para 5. Ya pongamos 800 para 5. ¿Cuánto sale? 160. 160. 160 kilómetros. Ya, chicos. El regalo navideño para ustedes. Sí. Listo. Ese es el taller resuelto, el número 4. Número 4, bueno, no sé si el taller número, el último taller. ¿Sí? Todos hicieron así el taller, el último taller. Cuenten, muchachos. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Inquietud. Profe, yo tengo una inquietud, pero no es con respecto al taller, sino con lo de la prueba que tenemos que dar hoy día. ¿Verdad? Bueno, solo para asegurar, era de 8 a 9, ¿verdad? Ya no me acuerdo, pero creo que sí. Creo que sí. Déjenme revisar. La evaluación. Dice, el cuestionario no está disponible hasta el 23 de octubre, de diciembre. A ver, dice, no estará disponible hasta el jueves 23 de diciembre. Hasta las 8:50, o sea, desde las 9. Desde las 9 comienza el examen. O ya pueden dar, no, todavía no. O sea, a Dicen partir que de las 9 ya a podemos las 9 resolver. podemos dar la prueba. Sí, a partir de las 9 de la noche ya pueden dar la prueba. Sí, Ya, y otra inquietud con respecto al examen que tenemos que dar el 4 de enero. Nosotros nos tendríamos que conectar a las 3:40, ¿verdad? Porque a esa hora termina el grupo número 1. exacto, exacto. Si es posible un poquito más. A ver, no, déjenme ver. Está muy buena su pregunta. Con el grupo 1 tenemos la prueba el día martes. Yo les pedí que se conecten, pero con ellos tengo yo a las 2, pero eso no influye a ustedes. Les pedí que se conecten unos 10 minutos antes, o sea, 1:50 minutos. Y con ellos terminaríamos el examen 3:30. Con ustedes empezaríamos 3:50. ¿Qué les parece? 3:50 o 3:40. No, sí, está bien 3:40. Sí, 3:40, chicos. Sí, 3:40. Sí, 3:40 comenzamos con ustedes el examen interciclo. Ya recuerden, por favor, arreglar sus cámaras, dispositivos. Si usted vive aquí en la ciudad de Cuenca, o creo que todos son de Cuenca, creo. Si no son, pues busquen
en su casa, que por ejemplo mamá, papá, hermanos, hermanas se desconecten un ratito de la señal de internet para que no tengan problemas ustedes, ¿sí? O también pueden acercarse a la biblioteca de la universidad, pero con tiempo, ¿sí? Para que puedan conversar con la señora o el señor de la biblioteca, encargado de la biblioteca, y pues avisarle de que ustedes van a rendir el examen ahí, ¿sí? Y si van a hacer uso de alguna máquina, vayan, revisen si tiene cámara, o si no, pues si ustedes disponen de una cámara web, llévenla, prueben si funciona, o claro, pidan también ayuda al señor de la biblioteca para que les deje instalar algún complemento informático y en fin, para que funcione. Lleve audífonos, también es muy importante si va a la biblioteca o a algún lugar público, ¿sí? Como por ejemplo a un cafenet, a la biblioteca central de la ciudad de Cuenca, y en fin, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Ya, listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muchachos, preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una inquietud. Es respecto al ejercicio o sea, es respecto a las fórmulas generales y a la fórmula de los números combinatorios o algo así. Creo que estoy confundido. ¿Sí me puede Fórmulas explicar eso? combinatorias. Sí. Ya, regáleme un segundito, ¿ya? Profe, una consulta. Para el examen que tenemos que dar, el de interciclo, ¿sí podemos usar los dos dispositivos o solamente uno? Me ayudarían bastante si es que tienen dos dispositivos. Sí. Es que no se ha llegado a ninguna... Pues yo sí les puedo pedir, pero... A ver, para el examen final sí les voy a pedir dos dispositivos. Sí, para el examen final. Para el interciclo no. Pero para el final sí. Un dispositivo, por ejemplo, el computador para que puedan dar la prueba, y el otro dispositivo para que se conecten a Zoom y que les enfoque a ustedes su escritorio, dando la evaluación. Sí, es muy importante eso. Ya, las fórmulas, dice, del teorema del binomio. Sí, profe, entre la general y la de, creo que es combinación de binomio. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. A ver, vamos a irnos directamente. Ya, creo que es esto. Ya. Fíjense ustedes que aquí tenemos, bueno, desarrollo, ¿sí o no? Esta primera parte. No sé si... Ya. Imaginemos nosotros que no tenemos las combinaciones, o sea, no sabemos que existe la fórmula de combinación, ¿sí o no? Imaginemos que no sabemos eso. Entonces nosotros podemos resolver un binomio, digamos, a la antigua, como Newton lo definió. Entonces fíjense de esta forma. Por eso digo lo importante de aquí de conocer los productos notables. Por ejemplo, A más B al cuadrado. ¿Qué nos dice el producto notable? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Fíjense ustedes. Entonces, con esa idea, pues nos podemos expandir para un binomio cubo, binomio a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima y en fin. Y podemos obtener nuestro resultado, nuestra expresión, nuestro polinomio, ¿sí? De grado superior o de cierto grado. Sí, muy importante. Entonces, en base a estas características de cada uno de esos binomios desarrollados, Newton pudo definir una expresión, miren acá, una expresión de aquí. Usted dirá, profe, pero algunos dirán, profe, pero esa fórmula también tiene algo de las combinaciones. Puede ser, ¿sí? Puede ser.
Pero fíjense que esta fórmula, la fórmula general, esta de aquí es la fórmula general del binomio de Newton, ¿sí? La fórmula general del binomio de Newton expresada con factorial, ¿sí? Expresada con el factorial. No sé si en la guía didáctica de técnicas de conteo les explicaron como primer punto el factorial. Creo que no. Pero bueno, yo en la sesión del martes les expliqué el factorial qué es de un número y tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye esta fórmula general del binomio de Newton? En base, mire usted, a los ejemplos, al desarrollo de cada uno de los ejemplos, ¿sí? Entonces, de allí, lo que se va haciendo, pues, es tomando las características, semejanzas, diferencias puede haber entre los signos, ¿sí o no? Pero de allí las semejanzas, diferencias, los valores, el patrón. Por ejemplo, cuando tenemos una serie geométrica, ¿sí o no? Allí nosotros tenemos ese valor que es la diferencia. Y esa diferencia la vamos sumando, por ejemplo, el primer término para obtener el segundo. Al segundo término también le sumamos con la diferencia para obtener el tercer término. Entonces así, y vamos construyendo nuestra sucesión o nuestra progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, muy importante. Entonces, en base a eso, nosotros podemos definir una expresión general, chicos, para el teorema del binomio. Fíjense aquí que no aparece por ningún lado lo que es la combinación. ¿Sí? Fíjese usted, no aparece por ningún lado lo que es la combinación. Si usted, por ejemplo, tiene un binomio de este tipo, le voy a poner acá. Por ejemplo, tengo x más 2 a la cuarta, ¿sí o no? Y entonces podemos ocupar nosotros esta fórmula, donde x pues representa la a, ¿sí o no? Donde el 2 representa b. Y donde n, esta n de aquí, sería igual a 4. ¿Sí? Sería igual a este 4 de aquí. Parece y, pero es 4. ¿Sí? Ya. 4. N igual a 4. Entonces, con estos datos, chicos, pues vamos reemplazando nuestra fórmula. A la cuarta, n sobre 1 factorial, y en fin. Entonces, vamos reemplazando y llegamos pues, a construir todo nuestro polinomio resultado. Y a los chicos que se están integrando, por favor, me esperan al final, ¿ya? Me esperan al final. Listo, entonces fíjese, de esa forma es como vamos resolviendo el binomio, ¿sí? Muy importante eso. Y ahora, ¿cómo es su diferencia con eso de las combinaciones? Pues, obviamente que se integran las combinaciones. Vamos a ver acá cómo estaba. Aquí está. A ver, permítanme un ratito. Ya, ¿cómo llegamos nosotros a definir una expresión del teorema del binomio que está pues en función de las combinaciones, tal y como les menciono en este preciso momento? Fíjense ustedes. Tenemos un binomio aquí, ¿sí o no? Un binomio de grado 1 o con exponente 1. Entonces, ¿cómo sería resolviendo? Solamente A y B. Y listo. Ese sería el resultado. Pero ¿qué pasa si es que vamos aumentando el exponente a nuestro binomio? Acá tengo A más B al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué me dicen los productos notables? El cuadrado del primer término, o sea, A por A al cuadrado. Luego dice el doble producto del primer término por el segundo. O sea, A por B y A por B o B por A, que es lo mismo. Sumando estos dos valores que les he encerrado, estos dos valores, tenemos 2AB, o sea, 2 por A y por B. O sea, el doble producto del primer término por el segundo. Y más el cuadrado del segundo término. Por eso tengo aquí B por B, B al cuadrado. ¿Sí? Y en base a esto, mire cómo vamos construyendo nuestro diagrama de árbol. ¿Sí? Esto de aquí es un diagrama de árbol, que lo ven ustedes en
en noveno o en décimo, si no estoy mal. Miren, acá tenemos para a más b al cubo, a más b a la cuarta, y tenemos cada una de las formas de cómo podemos ir estructurando. ¿Sí? Entonces, en base a esto, es como se logra definir la expresión del teorema del binomio en base a las combinaciones. ¿Sí? Fíjese aquí que en este diagrama de árbol, mire cómo vamos combinando. Por ejemplo, la A, pues se combina con esta doble A que tenemos acá. Pues vamos a ponerle aquí. ¿Sí o no? Fíjese aquí. Esta A, pues se empareja con esta de acá. También esta A de aquí y esta misma A, pues se empareja también con esta de acá. ¿Sí o no? Entonces, muy importante. Y luego, ¿qué pasa con esta A? Pues va a la de acá. De acá, vamos combinando, también acá, vamos combinando. ¿Sí o no? Entonces, fíjense. Y en base a eso, bueno, aquí hay una lectura gigantesca, que no voy a dar lectura. ¿Sí? Llegamos a esta expresión que sí se puede diferenciar, digamos, de la fórmula general del teorema del, o de la forma general del teorema del. ¿Sí? Fíjese usted, aquí tenemos con combinaciones. Cuando usted encuentre una expresión de este tipo, con esta forma, pues significa que la expresión, valga la redundancia, está expresada con las combinaciones. ¿Sí? Combinaciones de n elementos tomados R a la vez. En este caso, fíjese que aquí R vale 0. Acá R vale 1, vale 2, vale 3, vale 4 y hasta que R pues sea igual a n. ¿Sí o no? Para tener pues combinaciones de n elementos tomados n a la vez. Sí, muy importante eso. Y es por eso, chicos, que yo al principio de esta guía coloqué esto, que es muy importante. Combinaciones de n elementos tomados R a la vez y tenemos la fórmula de la combinación. Y fíjense que también podemos expresar de esta forma, entre paréntesis n, R. Sí, muy importante esto y esto. Y la combinación, pues es la forma de diferenciar tanto la forma general, normal, digamos, con estas palabras, de la forma del teorema del binomio que está expresada en función de las combinaciones. ¿Sí? No sé si quedó claro, quizá alguito siquiera cuéntenos. Sí, profe, gracias. Ya, entonces, eso es lo más importante de esto, chicos. ¿Sí? Aquí tienen los ejemplos. Les pido que revisen estos ejemplos que les van a ayudar. Apréndanse estos ejemplos, revisen cómo se resuelve. ¿Sí? Y en la prueba verán que les va a ir, pues, digamos, les va a ir bien. ¿Sí? Listo, chicos. Ayúdenme encendiendo sus cámaras, por favor. Se quedan al final los jóvenes que están escribiendo y que no les pues, pasado listo. No se olviden, por favor, que la prueba es hoy, ¿sí? A las 9 de la noche. ¿Sí? A ver, tengo estudiantes que me están preguntando que no pueden dar la prueba. Ya. Ya, listo, me quedo con los jóvenes y señoritas que ingresaron un poco tarde, ¿ya? Con los demás, pues, una bonita Navidad, cuídense, pásenla bien junto a sus seres queridos y nos vemos el próximo año. Que pasen muy bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta luego. Que pasen bien. Totalmente, gracias. Cuídense, muchachos. Chao, profesor, gracias. Cuídense, que pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, que pase bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen muy bien. A ver, me quedo con Adriana, creo que es Adriana García. Permítanme un ratito. García. Ya, ¿quién más está en la sesión? Y solamente Adriana García. ¿Quién más era? Emily Carolina dice.
Emily, Carolina, buenas tardes. Ya, listo, que pase muy bien.